Pasemos al pacto educativo, que son 4 paginitas al estilo Francisco, es decir, cada línea, cada palabra está perfectamente pensada y nos deja toda una tarea y toda una reflexión. Creo yo que el pacto educativo, antes que nada, es un compromiso de todos, sobre todo los educadores, con las nuevas generaciones. Pero lo escuchamos, adelante. En primer lugar, el pacto él lo concibe como otro concepto que es absolutamente importante para entenderlo, que es la relación intergeneracional. Eso está directamente ligado a su concepción del pueblo, que por supuesto es el pueblo de Dios, pero también es el pueblo civil. Tiene su lógica, pero no se acaba en la lógica. Si te quedas en la lógica y no entiendes esta realidad mítica, no llegas a percibir la profundidad de lo que significa la pertenencia. La pertenencia a un pueblo no se explica solamente por eso, sino que es la participación en una cultura común, en un etos que además se recibe y se tiene que entregar. Uno tiene que hacerse cargo del pasado y tener la esperanza de que los demás van a recibir lo que nosotros hemos recibido, hemos trabajado y les entregaremos. ¿Qué es un pueblo? No es simplemente un conjunto de individuos que hacen un acuerdo para no matarse mutuamente. Un pueblo comparte figuras comunes, comparte una tierra, comparte proyectos. Bueno, eso ha sido extraordinariamente explicado en la Asamblea de Puebla. La relación educación-cultura, es decir, Claro, es muy importante entender en este momento de un cambio de época que la sí, herramienta para renovar una cultura es precisamente la educación. Y esta cultura es lo que usted refería muy bien, las raíces, el etos, toda la mística y toda la realidad que inclusive es mítica, como usted muy bien señalaba, que incluye y que implica esta experiencia de pueblo. cuando uno piensa en la globalidad como universalidad, es muy importante que esté abierto a este proceso, que de suyo tiene aspectos positivos y negativos, como Así todo es. lo histórico. Todo lo Y humano. eso que se está realizando tampoco sabemos cómo acabará. Pero hay que establecer un debido equilibrio entre lo universal y lo que es local. Porque si no, nos transformamos en todos iguales y vamos a una uniformidad. Lo vemos en la realidad. Yo pregunto, ¿por qué todos tenemos que usar la misma marca de zapatillas o de ropa? ¿Y Así por qué es. uno se tiene que sentir desgraciado si no tiene tal zapatilla, tal auto, tal ropa, tal marca? Eso no puede ser. Entonces hay que establecer un equilibrio entre lo que nos enraiza, en lo que somos, en lo que es nuestra identidad, no solamente individual, sino como grupo, como pueblo, como cultura, como esto, llamémoslo como queramos, y a la vez estar abierto a la universalidad en el sentido de compartir desde mi propia identidad, dándome cuenta que mi identidad es un límite, pero que enriquece a los demás, y que yo me enriquezco con los demás que me aportan lo suyo, pero a la vez no puedo entrar en diálogo ni recibir esa riqueza si no sé quién soy. Ese equilibrio es muy importante, yo creo que si no uno no entiende. El equilibrio, de nueva cuenta, individuo, comunidad, comunidad, Así es, individuo. Lo local y lo así es, global y lo local. Me parece que así es. hoy este pacto educativo también nos llama a hacer grandes síntesis, nos llama a hacer nuevas relecturas de nuestra realidad. Fratelli tutti, como si no tuviéramos suficiente con el pacto educativo global, Francisco, inquieto como es, nos tiene trabajando, leyendo documentos, analizándolos, nos envía esta encíclica social, en donde a final de cuentas nos hace un llamado a educar para la fraternidad. El Pacto Educativo Global y Fratelli Tutti señalan, disciernen la gran crisis en la que estamos. El problema es que no somos capaces de otredad, de hermandad. Por lo tanto, esta parábola del buen samaritano que nos llama a restaurar, a cuidar, que nos llama a recuperar a nuestros hermanos. Cuéntenos, lo escuchamos. En primer lugar, yo invitaría a todo el mundo a que lea la encíclica, porque es una encíclica muy rica y una encíclica que no tiene novedades doctrinales. El que busque novedades se va a llevar una desilusión. Es La cierto. gran novedad es que el Papa quiere hacer una síntesis de su constante preocupación
por la fraternidad y la amistad social. Es algo así como dejar, casi diríamos un testamento, dejarnos como un legado de su preocupación constante. A propósito de esto, yo quisiera hacer una precisión que no nos puede pasar por alto en la lectura de la encíclica. Él dice en la misma letra: he tenido siempre la preocupación de la fraternidad y la amistad social. Los conceptos de fraternidad y de amistad social son complementarios. Es decir, la fraternidad habla de lo universal. Y de hecho, el Papa, al comienzo de Fratelli Tutti, dice: yo no quiero hacer una síntesis de lo que es el amor fraterno, sino quiero dedicarme a su aspecto universal. Pero a la vez el concepto de amistad social habla de lo local, lo cual habla de ese equilibrio necesario, esa suerte de dialéctica que se da entre lo universal y lo local que debe ser preservado, que son las identidades de los pueblos, porque son su propia riqueza. Uno tiene que aprender la propia riqueza que tiene. O sea, México, por poner el caso, estamos utilizando una estructura que es mexicana. Bueno, México tiene una riquísima historia. Bueno, los mexicanos tienen que seguir siendo mexicanos. Y si no, no tiene ningún sentido. Pero lo importante de la encíclica es llamarnos a una fraternidad universal y en el fondo es como llevarnos al corazón del Evangelio, porque el corazón del Evangelio, para decirlo con dos palabras, sería: tenemos un solo Padre y Maestro y por lo tanto todos somos hermanos. Tenemos que descubrir esa realidad, que él obviamente la atribuye a San Francisco, que despierta el sueño de la fraternidad. A propósito del tema del sueño, a mí me parece una categoría muy importante. El Papa se nos ha vuelto medio poeta. Ya apareció eso en Querida Amazonia. Ya apareció. Porque me parece particularmente importante las veces que repite la palabra sueño. Porque además el sueño es una categoría que no es meramente lógica ni depende solamente de nuestra racionalidad y de nuestro esfuerzo. Lo que uno sueña tiene que ver con el deseo y tiene que ver con lo afectivo y tiene que ver con aquello que a uno no maneja. Y el Papa dice: qué importante al comienzo de Fratelli Tutti, dice, es soñar juntos. Porque cuando uno sueña solo, corre el riesgo de caer en la ilusión y entonces ve lo que no existe, lo que no es. Y esta fraternidad la vamos a tener que apoyar en Dios. Hay que descubrir a Dios como la gran fuente de la fraternidad, al Dios que nos ha enviado a Jesucristo para morir por todos y al Dios que reúne a todos los pueblos y que ha creado la tierra para que compartamos y seamos todos nosotros hermanos. Hay una lógica de la unidad y de la dignidad. Y claro, la dificultad del Papa es que nos pide un cambio de actitud. Hay que cambiar de actitud, hay que cambiar nuestro enfoque, nuestra disposición. Significa, señores, salgamos de la comunidad, de la comodidad, de la autorreferencialidad. Tenemos que ser capaces de poner a Dios como fundamento y descubrir que desde Dios, que ha creado el mundo para todos somos hermanos. No está la persona al centro. Y por eso Él nos llama a escuchar a los niños, fomentar la participación de las niñas, de las mujeres, educar y educarnos para acoger, Él dice, abriéndonos a los más marginados y a los más vulnerables. Y por supuesto, el último punto que es muy importante, la cuestión de la casa común. ¿Cómo reconocemos también que estamos al cuidado de la creación? Algo muy importante, insiste en el desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. La centralidad de la persona. O sea, el Papa insiste continuamente en poner la persona en el centro y poner la persona entendida como relacionalidad. Así es. Porque, a ver, antiguamente en la filosofía clásica y en el medioevo tendíamos a definir la persona en términos de sustancia.
En cambio, desde los filósofos personalistas, Buber y todos los que lo siguieron, el acento es defender a la persona en su carácter relacional y hay que prestar atención al concepto de relación. Liguémoslo con la Trinidad, pero también veamos que la persona, como ser social, es absolutamente relacional y necesita de la relación. Uno mira a un animal cualquiera, en poco tiempo se autovale. El niño es absolutamente dependiente. Un niño de 2 años no es capaz de hacer nada. ¿Qué puede hacer? Puede comer, puede cuidarse, no, imposible. Necesita muchísimo más de los cuidados de una familia y de ahí la importancia de la familia. Es absolutamente vulnerable, yo diría. Y es un ser que solo se realiza en la medida en que se comunica. Para ese como individuo queda esterilizado. No se cumple, uno diría, como hombre, porque el hombre es un ser esencialmente social. Fratelli Tutti insiste muchísimo en este punto, de cómo la persona no puede realizarse por sí misma, solamente puede realizarse en la otredad, en la Así es. relación. Es decir, la persona sale de sí, pero se confronta en el otro, se conoce en el otro, se va descubriendo inclusive en el otro. Que él, por distintos caminos, termina siempre lo mismo. Es decir, él tiene varios puntos que son centrales en su pensamiento. Él, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa que se genere un mundo fraterno y una iglesia fraterna. Y una iglesia que esté abierta al mundo. Y una escuela y una universidad que acompañen esa apertura al mundo. Que supongan además la valoración de todas las culturas, la conciencia de que todos los hombres pueden aportar y la imperiosa necesidad de crear un mundo que garantice la justicia, la participación, la paz, que solamente se podrán garantizar en la medida en que se viva a fondo la fraternidad y se puedan transformar, porque a esto es lo que apunta el Papa, aún las estructuras internacionales. Es mucho lo que pide el Papa y por eso muchas veces es criticado, no lo entienden, indudablemente va en contra del actual paradigma en boga. Hay que dar vuelta a nuestra actitud, tenemos que cambiar, ahí está la clave, hay que cambiar. Él piensa, por supuesto, en la iglesia, piensa en las realidades sociales, piensa en las relaciones internacionales, en la política, en la economía, en la ética internacional, en las relaciones entre países, en las desigualdades que tienen que ser superadas. A final de cuentas es un jesuita, señor. La palabra que rige todo es la conversión individual, la conversión en todas las relaciones, con Dios, con los otros seres humanos, Así con es, la creación. y además conversión y discernimiento. A Así es. partir de la conversión, discernir, y por eso esas polaridades, por ejemplo, la realidad es superior a la idea. Dios nos libre si uno piensa en el mal que han provocado los idealismos. Es decir, hay que vivir pisando la realidad. En el Pacto Educativo Global es curioso cómo él habla, cito, dice, conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible.